Sean todos bienvenidos. El hermano Héctor Betancur les da un abrazo especial en el nombre del Señor Jesús. Dice la Biblia en 2 Corintios, el capítulo 2, verso 14. A Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo. Siempre. Él nos hizo más que vencedores. Y aunque por momentos nos sintamos derrotados, pero detrás de todo siempre habrá victoria. Esa es la promesa de Dios. Y Dios obtiene sus mayores victorias muchas veces en las aparentes derrotas. Con frecuencia parece ser que el enemigo a veces triunfa por un corto tiempo y lo curioso es que Dios permite que esto suceda, pero después aparece la fuerza que el Señor da, aparece su bendición y toda esa labor del enemigo se trastorna y esa victoria aparente del enemigo se derriba y quedamos nosotros adorando y exaltando a Dios por nuestros triunfos. Yo creo que de esta manera concede una victoria muchísimo mayor el Señor que jamás hubiésemos conocido si Él no hubiese permitido al enemigo en muchas ocasiones triunfar primero aparentemente. Esto se parece como a esas competiciones deportivas, cuando uno de los dos rivales está prácticamente vencido, casi sin fuerza, sin esperanzas, nadie da nada por él, pero de un momento a otro se levanta como de las cenizas, como la historia del ave fénix, y vence al que estaba venciendo. Nosotros también hemos sentido esa experiencia a veces. Muchas veces uno ya dice, se acabó todo, de aquí no sigue nada, estoy liquidado, ya lo que fue, ya lo que pasó, pero cuando pensamos que estamos derribados, ahí es en donde viene la bendición y la verdadera victoria. ¿Se acuerdan de los 3 hebreos, los 3 muchachos que fueron arrojados al horno de fuego? ¿Cómo todo que vislumbraba? Una derrota total. ¿Qué decían los que veían la escena? Todo mundo daba por cierto que ya los muchachos estaban derrotados. Es decir, aquí había una aparente victoria para el enemigo, porque ya parecía que los siervos del Dios vivo iban a ser derrotados malamente. Entonces todos hemos estado colocados en posiciones que parecía que estábamos derrotados y el enemigo se gozaba en ello. Nosotros podemos imaginar la derrota tan completa que aparentemente se iba a realizar y los jóvenes fueron arrojados en esas llamas. Los enemigos los observaban para verlos arder en ese horno terrible, pero la sorpresa no tuvo límites cuando los vieron andar por el fuego con gozo. Y dice la historia bíblica que Nabucodonosor les dijo que saliesen del medio del fuego y ni un solo cabello fue chamuscado, ni se notó olor de fuego en sus vestidos. ¿Por qué? Porque dijo, no hay ningún otro Dios que pueda librarles. Entonces esas derrotas aparentes muchas veces terminan en victorias maravillosas. Y eso hay en la Biblia varios ejemplos de cómo esas aparentes derrotas se vuelven victorias. Hay algo que se conoce como las paradojas. Una paradoja no es otra cosa sino una figura de dicción que muestra una gran verdad oculta detrás de otra cosa. Por ejemplo, por ejemplo, la Biblia dice que en la sabiduría del mundo, el mundo no conoció a Dios. Y dice más luego también que lo necio del mundo, lo vil y lo menospreciado, escogió Dios. Y dice, lo que no es,
para deshacer lo que es. Eso es totalmente paradójico, que Dios escoja lo que no es para deshacer lo que es. El mismo caso de las palabras que el Señor un día dijo: el que halle su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. O sea, son cosas como al revés, como que si Dios las maneja de una forma diferente a como uno normal piensa. Uno está dado es siempre a mirar las cosas que se ven, pero no lo que no se ve. Entonces yo creo que aquí es importante pensar en que nunca nos tenemos que dar por vencidos, nunca. Estaba mirando aquí el caso del apóstol Pablo, cómo él, de una forma clara, él cuenta sus experiencias. Estoy mirando aquí en el capítulo 6 de Segunda a los Corintios y el verso 4 dice: antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, escuche esto, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, en armas, con armas de justicia a diestra y siniestra. Y mire aquí cómo el apóstol Pablo maneja esta forma de expresar las victorias. Dice, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos. Escuche esta hermosa palabra: como moribundos, mas he aquí vivimos; como castigados, mas no muertos; como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Entonces, el mundo a nosotros nos ve derrotados, el mundo a nosotros nos ve ya acabados, definidos en medio de la ruina, pero no es verdad. A veces uno mismo también se cree eso. El enemigo le manda a uno mensajes diciéndole que ya no hay nada que hacer, que ya todo está acabado, que las cosas no funcionan. Como le dijeron a aquel hombre que se fue a buscar al Señor para que le sanara a su hija, y cuando estaba hablando con él, alguien se aproxima y le dice: ya no le digas nada más al maestro, que ya tu hija se murió. No, es que, hermano, en Dios las cosas no están acabadas. En Dios las cosas funcionan y funcionan bien. Nosotros no miramos las cosas que se ven. Mire esa forma en que el apóstol Pablo habla. Nosotros no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Por qué? Porque las que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Así que nosotros estamos acostumbrados es como a ver al revés las cosas. Y esa es la verdadera fe, esa es la verdadera esencia, esa es la verdadera grandeza. Nosotros a veces nos hemos sentido débiles, hemos creído que ya no hay nada que hacer, pero en medio de esa debilidad es donde llega la fortaleza. Vea, aquí tengo un texto en 2 Corintios 12 y el verso 10, en donde Pablo dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y aquí viene la paradoja: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa es la gran verdad, hermano, de la vida cristiana. Esa es la verdad sublime que a muchos nos ha pasado. Por ejemplo, los que han tenido enfermedades catastróficas,
y han por momentos perdido la fe. Llega un momento en el que ni siquiera los que lo rodean creen que Dios puede hacer algo, como si Dios ya estuviera derrotado. Pero no, es ahí precisamente, es ahí donde todo mundo da por sentada la derrota, cuando Dios levanta al hombre, da la victoria y se alzan las manos triunfando. Un ejemplo bien clásico de esto, de cómo el Señor vence al diablo con una simple y aparente derrota del enemigo. ¿Se acuerdan ustedes cómo el apóstol Pablo le escribió a los corintios y le decía en el sentido de que el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, pero le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación? Que la predicación es una locura, o sea, para muchos es una locura. Y para los griegos sí que lo era. Los griegos veían a Cristo en la cruz y veían a sus seguidores esperando en él, y para ellos eso era absurdo. ¿Cómo es posible que un hombre clavado en una cruz, ensangrentado, humillado, lacerado y atravesado con una lanza en su costado, y con una corona de espinas en su cabeza, que ese era el libertador del mundo, el redentor del mundo, el salvador del mundo? Los griegos eso no lo podían aceptar. Por eso dice la Biblia que para los griegos el evangelio es una locura. Es más, y no solamente lo veían los griegos, el mismo Satanás. ¿No creen ustedes que Satanás, en el momento que Cristo estaba en la cruz, estaba también haciendo alarde de su poder, de su grandeza, y seguro que estaba ya celebrando su triunfo? Pero lo que pasó en el Calvario, el hecho de que Satanás haya hecho que Cristo fuera hasta el Calvario, eso es lo que se conoce como una pifia. Se pifió Satanás. O sea, fue el más grande error. Eso fue lo peor que él pudo hacer, porque él nunca se imaginó que Dios iba a utilizar una aparente derrota para convertirla en una esplendorosa victoria. Ese Cristo que tenemos nosotros fue el que de una forma fuera de lo normal venció el dolor con el dolor, venció la enfermedad con la enfermedad, venció la muerte con la muerte. Entonces eso es lo que Dios sabe hacer, y por eso nadie, ninguno de nosotros, por una situación muy compleja en la que estemos, por una situación muy difícil, no le escuches al enemigo cuando él se burle de ti diciendo que ya tú estás acabado. No, aquí no hay nadie acabado, aquí no hay nadie en derrota. La bendición de Dios es segura. Y aunque aparentemente estemos pasando un momento difícil, pero no te olvides que detrás de todo hay una fuerza grande, que es la fuerza, es el Espíritu de Dios, que está con nosotros y nos ayudará a salir siempre adelante. El apóstol Pablo dijo eso. Damos gracias a Dios que nos lleva siempre de triunfo en triunfo. Y también hay por ahí un verso hermoso que dice que Él nos lleva de poder en poder. No te desanimes, hermano, por difícil que sea la situación. Detrás de todo, aunque aparentemente haya derrota, la bendición y la victoria es segura. Un abrazo para todos y bendiciones.